Ok, buenas tardes. Mi nombre es Brian Cárdenas. El día de hoy voy a exponerle la matriz de investigación que realizamos para nuestro proyecto de investigación de la materia planificación del entrenamiento deportivo, para el cual se nos plantearon dos preguntas importantes. Primero que todo, mi grupo pues está conformado por Natalia Colmenares, Sebastián Rodríguez, Cristian Bonilla y pues quien le habla, profe. Entonces, lo primero, se realizó pues una búsqueda bastante interesante frente a la planificación del deporte. Principalmente lo queríamos hacer con la modalidad de punce, pero pues fue un poco más complicado, por lo tanto lo realizamos con la modalidad de combate, debido a que pues es un deporte olímpico y se encuentran investigaciones un poco más específicas frente a la planificación del entrenamiento. Para esto va a seleccionar primero dos artículos importantes que responden pues a la primera pregunta, que cuál sería el modelo más eh, usado o más efectivo dentro de la planificación del taekwondo en la modalidad de combate. El primer artículo es planificación del entrenamiento en el taekwondo olímpico, teniendo en cuenta pues eh, un macrociclo directo. Lo primero que se debe realizar para, pues como tal, para planificar lo que nos nombraban en este artículo, era tener en cuenta las características de los combates, las características de los entrenamientos y las características como tal de la competencia en sí. Lo primero que analizaban principalmente las estructuras, la estructura, como conformaban las pirámides o lo organizaban los combates, y en base a eso realizaban la planificación del entrenamiento. De igual manera, se analizaban los cruces, la posibilidad de cruces entre los deportistas, cuántos combates iba a tener en la competencia, cuántos combates iba a realizar, cuántos combates realizaría, si sería un primer puesto, un segundo puesto, un tercer puesto. Todo eso teniendo en cuenta el reglamento principal del taekwondo en el combate. Entonces, para ello utilizaron pues un modelo tradicional, que es el modelo de Matveev, utilizando un método o un método de planificación llamado ATR. Lo dividían en acumulación, transformación y realización, teniendo en cuenta todos, como tal, todo el ciclo, todo el macrociclo. No se realizaba teniendo en cuenta las competencias previas, sino directamente a la competencia principal, lo cual lo dividían en cuatro microciclos por, por, por acumulación, transformación y realización. Y en cada microciclo las sesiones eran de 4 a 5 sesiones, teniendo en cuenta la capacidad del deportista y su disposición. Asimismo, dentro de cada microciclo y en cada sesión o cada microciclo se aplicaba en primer lugar, digamos, en la fase de acumulación, se aplicaban el primer microciclo un microciclo de carga, en el segundo microciclo un microciclo de choque, en el tercer microciclo un microciclo de descarga y el 4 un microciclo de aplicación. ¿Listo? Entonces básicamente es eso. Lo que nos nombraban básicamente era que el ATR era muy buen modelo, muy buen método para aplicar en este tipo de deportes donde se obtienen competencias intermitentes con un intervalo entre 12 y 14 semanas de preparación. Sin embargo, para darnos el ejemplo y la estructura, se mencionó como tal un ATR aplicado en un macrociclo completo. Para nuestro segundo artículo encontramos un artículo llamado Modelo Integrado para la Preparación del Taekwondo en la modalidad de combate. Acá básicamente se tiene en cuenta como una base del método tradicional. Sin embargo, la palabra integrado significa dentro de cada sesión de entrenamiento, cada microciclo, cada mesociclo, mantienen como un equilibrio dentro de las habilidades y capacidades físicas que se deben utilizar o que se deben desarrollar principalmente dentro de este deporte. Para ello hablamos de la fuerza explosiva, de la potencia, la resistencia, la capacidad coordinativa en general, teniendo en cuenta pues la forma en la que se realiza todo este proceso en el combate. Lo basan más o menos en un ciclo o en 3 ciclos diferentes,
conformado de 12 a 14 semanas. Aporta herramientas, según el artículo, aporta herramientas diferentes a las tradicionales, donde seleccionan muy específicamente el trabajo de cada uno. Trabajo coordinativo, trabajo de capacidad física, integrados todos en un mismo ciclo, un mismo microciclo. Se tiene en cuenta la ondulación correcta de la carga. Este es un modelo que lograron generar esta ondulación sin tener en cuenta como tal las características tradicionales. Con esto terminaríamos pues los primeros dos modelos. Nos quedaríamos con el artículo de la preparación del taekwondo olímpico, teniendo en cuenta pues que se realizó específicamente para eso. Si habláramos de que nosotros fuéramos a ser entrenadores de este deporte, sería muy bien aplicado el ATR, ya que pues nos permite modificarlo y aplicarlo en diferentes partes del macrociclo. Para la segunda pregunta, la preparación de deportistas post pandemia se nos complicó un poco más. Sin embargo, sí encontramos unos artículos dentro de la investigación que nos mencionaba principalmente no lo que se realizaría después de la pandemia, sino lo que se ejecutó durante la pandemia para que los deportistas no perdieran su forma física, su condición física y su forma deportiva. Para ello, básicamente lo que nos mencionaba este artículo llamado... lo olvidé, profe, qué pena. Llamado entrenamiento intervalado en el taekwondo durante el coronavirus. Lo que básicamente se planteaba ahí, nos mencionaban pues que bajo el marco de la pandemia, los deportistas de combate, teniendo en cuenta que son deportes muy fuertes y que se deben realizar con mucho trabajo de resistencia, nos proponían el trabajo de entrenamiento intervalado de alta intensidad o HIIT para poder mantener la forma física. Esto teniendo en cuenta pues la capacidad de cada deporte. Se realizaba entre unos 10 a 60 segundos de trabajo con 40 a 120 segundos de descanso durante 4 semanas. Todo esto, uniéndolo con las capacidades físicas o el trabajo de fortalecimiento de cada deportista. ¿Para qué? Para que al momento que podamos volver a retomar los entrenamientos de forma presencial, no se pierda esa forma física y puedan realizar un inicio de entrenamientos dentro de la planificación común y corriente sin tener tanta desvariación y que los deportistas pierdan su capacidad física y su capacidad coordinativa. Por lo tanto, también se tuvo en cuenta cada uno de los rounds del taekwondo como tal y se trabajaba sobre ellos mismos. Entonces se trabajaba sobre 3 rounds de más o menos 60 segundos, realizando patadas durante 10 segundos, descansando, manteniendo un step y continuando así con el trabajo, simulando un combate. De esta manera lograban que la idea es lograr que los deportistas no pierdan su forma física. Y eso sería todo, profe. Se nos fueron los 8 minutos. Muchas gracias. Espero que haya sido suficiente.